El leñador solitario la encontró atada a un árbol, leyó el cartel y la desató sin decir una palabra. En las profundidades de los bosques nevados de los Pirineos españoles, donde el silencio solo es roto por el eco de los árboles cayendo, vive Mateo Torrealba, un leñador que eligió la soledad después de una traición que marcó su alma. Su mundo ordenado y predecible se tambalea cuando encuentra a Esperanza Valdemar, una mujer misteriosa atada a un roble centenario con un cartel que dice «Ladrona de corazones». Sin preguntas, sin palabras, la libera, desconociendo que ese gesto de compasión desataría una pasión tan feroz como las tormentas invernales que azotan la montaña. Entre secretos del pasado, miradas que queman más que el fuego de la chimenea y la amenaza constante de quienes la persiguen, Mateo y Esperanza descubrirán que algunos encuentros están escritos en las estrellas, aunque el destino parezca empeñado en separarlos. Bienvenido a Historias Contadas del Día. Prepárate para una de esas historias emocionantes que no solo se escuchan, se sienten. Soy Alejandro Cortés, y hoy te llevaré por un camino de dolor, dignidad y amor verdadero. Una historia que te hará creer, una vez más, que incluso las almas más heridas pueden encontrar la luz. Ahora, seguimos con la historia. Ella nunca imaginó que aquel hombre silencioso, emergiendo entre los pinos como una sombra del bosque mismo, cambiaría su vida para siempre. Tampoco él, Mateo Torrealba, pudo prever que esa mañana de diciembre, cuando la nieve comenzaba a teñir de blanco las copas de los árboles, se toparía con una mujer atada a un roble milenario, con un cartel colgado al cuello que rezaba en letras toscas: «Ladrona de corazones, castigo merecido». El hacha se detuvo a medio camino hacia el tronco que había elegido para cortar. Sus ojos, del color del café recién tostado, se fijaron en aquella figura femenina que parecía haber brotado de un cuento sombrío. Esperanza Valdemar tenía los labios amoratados por el frío, el cabello castaño rojizo enredado con hojas secas y la mirada más desafiante que había visto jamás, incluso en su situación de vulnerabilidad. Sin decir palabra, como era su costumbre desde hacía 5 años viviendo en aquella cabaña perdida en la montaña, Mateo se acercó. Sus botas crujieron sobre la hojarasca húmeda mientras sacaba de su cinturón la navaja que usaba para descortezar la madera. Esperanza lo observó con una mezcla de cautela y esperanza, sin saber si aquel hombre de barba espesa y mirada penetrante venía a salvarla o a hacerle daño. Los nudos eran complicados, hechos por manos expertas que querían asegurarse de que no habría escape fácil. Mateo trabajó en silencio, sus dedos callosos rozando ocasionalmente la piel helada de ella. Cada contacto accidental enviaba descargas eléctricas por el cuerpo de Esperanza, quien se sorprendió a sí misma, sintiendo algo más que gratitud hacia su Salvador. Cuando finalmente las cuerdas cayeron al suelo, ella se frotó las muñecas enrojecidas, sin apartar la vista de aquel hombre que seguía sin dirigirle palabra. Mateo arrancó el cartel del árbol, lo leyó una vez más con expresión inescrutable, y luego lo arrugó hasta convertirlo en una bola que lanzó entre los arbustos. La primera nevada del invierno comenzó a caer justo en ese momento, como si el cielo hubiera estado esperando a que el destino de ambos se entrelazara. Copos gruesos y perezosos danzaron alrededor de ellos, creando un velo blanco que los separaba del resto del mundo. Sin mediar palabra, Mateo echó a andar hacia su cabaña, sabiendo sin voltear que ella lo seguiría. No tenía otra opción. La tormenta que se avecinaba podía ser mortal para alguien sin refugio. La cabaña de Mateo era la extensión física de su alma, rústica, funcional, despojada de cualquier ornamento innecesario. Troncos de madera sin pulir formaban las paredes. Una chimenea de piedra dominaba el centro de la sala principal, y solo lo indispensable ocupaba el espacio. Cuando empujó la puerta de madera maciza para dejarla pasar, Esperanza sintió que entraba no solo a un refugio físico, sino al mundo privado de un hombre que había aprendido a vivir con sus propios fantasmas. El calor la golpeó como una bofetada benévola. Se acercó instintivamente a la chimenea, donde los leños crepitaban liberando chispas doradas que danzaban hacia el tiro. Mateo la observó desde la entrada,
notando cómo la luz del fuego teñía su piel pálida de tonos cobrizos, cómo sus dedos temblorosos se extendían hacia las llamas buscando vida. Había algo en ella que despertaba sensaciones que creía enterradas para siempre. Sin preguntar su nombre, sin inquirir sobre el cartel o las razones que la llevaron a estar atada a aquel árbol, Mateo le acercó una manta de lana gruesa y le sirvió té caliente en una taza de barro. Sus movimientos eran económicos, precisos, como todo en su vida ordenada, pero la presencia de ella había introducido un elemento de caos que lo desconcertaba. Esperanza bebió el té a pequeños sorbos, sintiendo cómo el líquido caliente despertaba su cuerpo entumecido. Entre el vapor que se alzaba de la taza, estudió a su salvador. Era un hombre que rayaba los 40, con músculos definidos por años de trabajo físico, manos que hablaban de 1000 historias escritas en callos y cicatrices. Su silencio no era el de quien no tiene nada que decir, sino el de quien ha aprendido que las palabras, a veces, lastiman más que sanan. La tormenta arreció durante la noche. El viento aulló entre los pinos como una bestia herida, y la nieve se acumuló contra las ventanas, creando diseños caprichosos que la luz de la chimenea convertía en sombras danzantes. Mateo le ofreció su cama, y él se acomodó en el sofá de cuero gastado, pero ninguno de los dos logró conciliar el sueño. A las 3 de la madrugada, cuando el fuego ya eran apenas brasas murientes, Esperanza se levantó para avivar las llamas. Se movía como un fantasma entre las sombras, descalza sobre las tablas de madera fría. Mateo la observó desde su improvisado lecho, hipnotizado por la gracia de sus movimientos, por la forma en que la luz se filtraba a través del camisón de algodón que él le había prestado. Fue entonces cuando ella habló por primera vez. Su voz era ronca, musical, cargada de un acento que hablaba de tierras lejanas. Le contó que venía huyendo de Madrid, donde había trabajado como restauradora de arte en el Museo del Prado. Le confesó que se había enamorado del hombre equivocado, un coleccionista privado llamado Vicente Santamaría, que resultó ser un traficante de obras robadas. Cuando descubrió la verdad y amenazó con denunciarlo, él orquestó un plan para desacreditarla, haciéndola parecer cómplice de los robos. Sus propios colegas, sus amigos, incluso su familia habían dado la espalda a la evidencia fabricada. Vicente era poderoso. Tenía conexiones que llegaban hasta los más altos círculos del poder. La habían perseguido hasta los Pirineos, donde los hombres de Vicente finalmente la alcanzaron. El cartel y la humillación pública eran apenas el preludio del castigo que tenían planeado para ella. Mateo escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando ella terminó su relato, él se levantó y se acercó a la chimenea. La luz dorada del fuego iluminó su rostro curtido mientras le contó su propia historia. Había sido arquitecto en Barcelona, tenía una empresa próspera, una prometida que amaba con devoción ciega, hasta que descubrió que ella llevaba 2 años engañándolo con su mejor amigo y socio, vaciando sus cuentas bancarias para financiar una nueva vida juntos. La traición lo devastó de tal manera que se deshizo de todo, compró aquella cabaña perdida en la montaña y se convirtió en lo que era ahora, un hombre que había elegido la soledad como escudo contra nuevas heridas. Cortaba árboles para una empresa maderera local, vivía de lo mínimo necesario y había jurado no volver a confiar en nadie. Pero mientras hablaba, mirándola a los ojos, sintió que algo se quebraba dentro de él. Esperanza no apartó la mirada ni una sola vez, y en sus ojos verdes como el musgo del bosque, encontró algo que no había visto en 5 años. Comprensión genuina, dolor compartido y una chispa de algo más peligroso que no se atrevía a nombrar. Los días siguientes se difuminaron en una rutina íntima que ninguno de los dos había planificado. Mateo salía temprano a cortar madera, y cuando regresaba al atardecer, encontraba la cabaña transformada. Esperanza había reorganizado los espacios con un ojo artístico que convertía lo funcional en bello. Cocinaba con los ingredientes básicos que él tenía, creando comidas que sabían a hogar, a familia, a todas las cosas que había renunciado a desear. Ella había comenzado a tallar pequeñas figuras en los trozos de madera que él desechaba. Sus manos,
acostumbradas a restaurar obras maestras, encontraron en aquella madera tosca un nuevo medio de expresión. Tallaba animales del bosque, rostros imaginarios, y cuando creía que él no la observaba, tallaba su perfil con una precisión que hablaba de horas estudiando cada línea de su rostro. Las noches eran el momento más peligroso. Se sentaban frente al fuego, compartiendo historias de sus vidas anteriores, descubriendo afinidades que los sorprendían. A Mateo le gustaba la música clásica, y Esperanza tenía una voz que convertía cualquier canción en plegaria. Ella sabía de arte, él de construcción, pero ambos compartían un amor profundo por la naturaleza, por la soledad elegida, por los silencios cómodos que no necesitaban llenarse con palabras vacías. Una noche, mientras la nieve caía creando un manto blanco que los aislaba completamente del mundo exterior, Esperanza se levantó para buscar más leña. Al inclinarse sobre la cesta, su cabello rozó la mejilla de Mateo, que estaba sentado en el suelo junto a la chimenea. El contacto fue eléctrico, involuntario, pero ambos se quedaron inmóviles, sintiendo cómo el aire entre ellos se cargaba de una tensión que ya no podían ignorar. Mateo alzó la mano lentamente, como si tuviera miedo de romper un hechizo, y apartó un mechón de cabello del rostro de ella. Sus dedos se demoraron más de lo necesario sobre su mejilla, memorizando la suavidad de su piel. Esperanza cerró los ojos, saboreando aquel contacto que la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en años. Pero entonces, como si despertara de un sueño peligroso, Mateo retiró la mano y se puso de pie abruptamente. Le deseó buenas noches con voz tensa y se refugió en su dormitorio, dejándola sola frente al fuego con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Ambos se movían por la cabaña como bailarines, que conocen los pasos pero temen ejecutarlos. Miradas que se encontraban y se apartaban rápidamente, roces accidentales que enviaban ondas de electricidad por sus cuerpos, conversaciones que se interrumpían cuando tocaban temas demasiado íntimos. Esperanza comenzó a ayudarle en el trabajo de la madera. Tenía manos hábiles y aprendía rápido, pero lo que realmente la motivaba era pasar tiempo con él, observar la concentración en su rostro cuando trabajaba, la forma en que sus músculos se tensaban bajo la camisa cuando levantaba los troncos pesados. Una tarde, mientras él le enseñaba a usar correctamente el hacha, se colocó detrás de ella para guiar sus movimientos. Su pecho rozó la espalda de ella, sus brazos rodearon los de ella para dirigir el golpe. El mundo se detuvo. Esperanza podía sentir el calor de su cuerpo, el ritmo acelerado de su respiración contra su cabello. Cuando el hacha se clavó perfectamente en el tronco, ninguno de los dos se movió. Se quedaron así, abrazados en una excusa técnica que engañaba a nadie. Fue Esperanza quien se giró lentamente entre sus brazos, alzando el rostro hacia él. Sus labios estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido. Los ojos de Mateo se oscurecieron, luchando contra un deseo que lo consumía. Pero una vez más, se apartó. Murmuró una disculpa y se alejó hacia el bosque, dejándola con el sabor amargo de la oportunidad perdida. Esa noche, la tensión se volvió insoportable. Esperanza había cocinado en silencio. Él había comido sin levantar la vista del plato. El aire entre ellos vibraba con palabras no dichas, con gestos contenidos, con el peso de una atracción que amenazaba con devorarlos. Cuando ella se levantó para recoger los platos, él finalmente habló. Le confesó que había jurado no volver a amar, que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que creía imposible que alguien los escalara. Pero ella había llegado, atada a un árbol como un regalo del destino, y había comenzado a demoler piedra por piedra toda su arquitectura emocional. Esperanza dejó los platos sobre la mesa y se acercó a él. Le dijo que ella también había huido del amor, que había construido su propia fortaleza de soledad y desconfianza. Pero en aquella cabaña perdida en la montaña, había encontrado algo que creía perdido para siempre, la posibilidad de volver a sentir, de volver a confiar, de volver a amar sin miedo. Se quedaron mirándose a los ojos durante una eternidad,
reconociendo en el otro el reflejo de sus propios miedos y esperanzas. Fue Mateo quien finalmente cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron con una ternura desesperada, como si quisieran compensar en un solo beso todos los besos que se habían negado. El mundo se desintegró a su alrededor. Solo existían ellos dos, frente al fuego crepitante, besándose como si fuera el último beso de sus vidas. Las manos de él se enredaron en su cabello, las de ella se aferraron a su camisa como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio emocional. Cuando finalmente se separaron jadeando, supieron que habían cruzado una línea de la que no había retorno. Se habían entregado el corazón mutuamente, sin garantías, sin promesas, solo con la fe ciega de quien ama contra toda lógica. Los días que siguieron fueron los más felices que cualquiera de los dos recordaba haber vivido. Se despertaban abrazados, compartían el desayuno entre besos y caricias, trabajaban juntos en el bosque como una unidad perfecta. Por las noches, se amaban frente al fuego con una pasión que compensaba años de corazones cerrados. Se confesaban secretos que no habían compartido con nadie. Planeaban un futuro que por primera vez parecía posible. Esperanza floreció como una planta que finalmente recibe la luz que necesita. Su risa llenaba la cabaña de música. Sus bromas arrancaban sonrisas a Mateo, que hacía años no recordaba cómo formar. Él se volvió más locuaz, más tierno, como si ella hubiera despertado partes de su personalidad que creía muertas. Pero la felicidad, cuando es tan intensa, a menudo atrae las fuerzas que buscan destruirla. Una mañana de enero, cuando la nieve había cedido paso a un frío seco que cortaba como cuchillas, Esperanza despertó con la sensación de que algo había cambiado. Mateo no estaba en la cama, y desde la ventana del dormitorio podía ver su figura inmóvil junto al lindero del bosque, observando algo que ella no podía distinguir. Se vistió rápidamente y salió a reunirse con él. Lo que vio la heló más que el aire matutino. Huellas en la nieve, muchas huellas de botas que no pertenecían a ninguno de ellos. Alguien había estado rondando la cabaña durante la noche, estudiándola, planeando algo. Mateo la abrazó contra su pecho, y ella pudo sentir la tensión en cada músculo de su cuerpo. Le susurró al oído que tenían que irse, que quien fuera que la hubiera encontrado regresaría con refuerzos. Pero Esperanza sabía que no había a dónde correr. Vicente Santamaría era un hombre con recursos ilimitados y una red de contactos que se extendía por toda Europa. Había encontrado su refugio, y no se detendría hasta recuperar lo que consideraba suyo. Pasaron el día preparándose para lo inevitable. Mateo limpió su rifle de caza, revisó las cerraduras, planificó rutas de escape por si todo salía mal. Esperanza, por su parte, escribió una carta que escondió entre las páginas de uno de los libros de él, una confesión de amor que quería que encontrara si ella no sobrevivía a lo que se avecinaba. Al caer la tarde, cuando las sombras del bosque comenzaron a alargarse como dedos amenazantes, los vieron llegar. 3 hombres vestidos de negro se acercaron a la cabaña con la confianza de quien tiene todas las cartas marcadas. El líder, un hombre calvo con cicatrices que hablaban de una vida violenta, golpeó la puerta con autoridad falsa. Desde dentro, Mateo y Esperanza se miraron a los ojos, diciéndose adiós sin palabras. Él le había pedido que se escondiera en el sótano, pero ella se negó. Si iban a enfrentar el final, lo harían juntos, como habían enfrentado todo desde aquella primera noche. El hombre golpeó nuevamente, esta vez con más fuerza. Gritó que sabía que Esperanza estaba ahí, que Vicente Santamaría era un hombre paciente, pero no infinitamente paciente, que habían venido a llevarla de vuelta a Madrid, donde pagaría por sus traiciones, pero que si salía voluntariamente, nadie más tendría que salir lastimado. Mateo abrió la puerta con el rifle en las manos y una determinación que Esperanza nunca había visto en él. Les dijo que se marcharan, que allí no había nadie a quien ellos buscaran. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban con la ferocidad de un lobo protegiendo a su manada. El hombre calvo sonrió con crueldad y chasqueó los dedos. Sus 2 acompañantes se dispersaron,
rodeando la cabaña como cazadores que acorralan a su presa. Era evidente que habían hecho esto antes, que tenían experiencia en convencer a la gente de que cooperara. La conversación se volvió una danza mortal de amenazas veladas y posturas desafiantes. El hombre habló de lo que le había pasado a otras personas que habían protegido a Esperanza. Describió con detalle sádico cómo Vicente castigaba a quienes se interponían en su camino. Mateo no se inmutó, pero Esperanza pudo ver cómo se tensaba su mandíbula, cómo sus nudillos se volvían blancos al aferrar el rifle. Fue entonces, cuando ella tomó la decisión, que cambiaría todo. Salió de detrás de Mateo, alzó la barbilla con la dignidad de una reina, y les dijo que iría con ellos voluntariamente si prometían no tocar a Mateo. Su voz no tembló ni una sola vez, pero él pudo leer en sus ojos el miedo que se esforzaba por ocultar. La respuesta de Mateo fue inmediata y definitiva. La tomó del brazo, la apartó suavemente pero con firmeza, y les informó a los hombres que si querían llevársela, tendrían que pasar sobre su cadáver. No era una amenaza vacía, era una declaración de guerra. Lo que siguió fue un caos de gritos, movimientos rápidos y el estallido seco del rifle de Mateo. Tenía ventaja porque conocía cada rincón de su territorio, cada árbol que podía servir de cobertura, cada sendero que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero eran 3 contra 1, y tenían armas más modernas, más letales. La batalla se extendió por horas, moviéndose desde la cabaña hacia el bosque, luego de vuelta hacia la zona despejada donde Mateo cortaba madera. Esperanza se movía con él, cargando municiones, curando una herida superficial en su brazo, rezando a todos los santos que recordaba de su infancia católica. Cuando finalmente cayó la noche, solo quedaban 2 de los hombres de Vicente. Mateo había logrado herir al tercero lo suficientemente grave como para ponerlo fuera de combate, pero él mismo había recibido un balazo en el hombro que lo estaba debilitando. La sangre empapaba su camisa y Esperanza podía ver que estaba luchando contra el agotamiento. Fue entonces cuando el destino jugó su carta final. El hombre calvo, enloquecido por haber perdido a uno de sus hombres, cometió un error. En su furia, se separó de su compañero y cargó directamente hacia la posición donde se habían refugiado Mateo y Esperanza. El rifle de Mateo tenía una sola bala, una oportunidad, un disparo que definiría si tendrían futuro o si todo terminaría en aquella noche helada de enero. El estruendo del disparo se perdió entre los ecos del bosque. Cuando el humo se desvaneció, el hombre calvo yacía inmóvil sobre la nieve, que comenzó a teñirse lentamente de rojo. Su compañero, al ver la suerte de su líder, decidió que Vicente Santamaría no le pagaba lo suficiente para morir en aquellas montañas malditas. Se perdió entre los árboles, corriendo hacia su vehículo y, probablemente, hacia la frontera francesa. Mateo se desplomó, finalmente vencido por la pérdida de sangre y el agotamiento. Esperanza lo sostuvo contra su pecho, susurrándole palabras de amor y de promesas mientras trataba de detener la hemorragia con tiras de su propia ropa. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas se congelaban antes de tocar el suelo. Pero él era fuerte, curtido por años de trabajo físico y fortalecido por un amor que le daba razones para vivir. Con su ayuda, logró llegar hasta la cabaña, donde ella lo curó con manos temblorosas pero expertas. Habían sobrevivido, pero ambos sabían que aquella había sido solo la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. Durante su convalecencia, planearon su escape. Vicente no se rendiría fácilmente, pero tenían una ventaja que él no había considerado. Esperanza había sido muy cuidadosa durante su tiempo como restauradora. Tenía documentos, fotografías, grabaciones que comprometían no solo a Vicente, sino a toda su red de traficantes de arte. Material suficiente para destruir su imperio si caía en las manos correctas. Una mañana de febrero, cuando Mateo ya podía moverse sin dolor, empacaron lo esencial y abandonaron la cabaña que había sido testigo de su amor. Viajaron hacia Barcelona, donde él tenía contactos en los medios de comunicación y en las fuerzas de seguridad. Esperanza entregó toda su evidencia a cambio de protección y de la promesa de que Vicente y sus socios pagarían por sus crímenes. El juicio fue un espectáculo mediático que duró meses.
Vicente Santamaría, el respetado coleccionista, quedó expuesto como el líder de una red internacional de traficantes de arte que había operado impunemente durante décadas. Su caída arrastró a políticos, funcionarios de museos y otros coleccionistas que habían creído que su dinero los hacía intocables. Esperanza se convirtió en heroína nacional, la mujer valiente que había arriesgado todo para exponer la corrupción en el mundo del arte. Le ofrecieron puestos prestigiosos en museos de todo el mundo, contratos para escribir libros sobre su experiencia, apariciones en programas de televisión que la habrían convertido en una celebridad. Rechazó todo, porque había aprendido, en aquella cabaña perdida en las montañas, que la verdadera riqueza no se mide en reconocimientos o posiciones sociales, sino en la profundidad de los sentimientos que uno es capaz de experimentar y compartir. Mateo había vendido su cabaña y usado el dinero para comprar una pequeña carpintería en un pueblo costero de Asturias, donde el mar cantaba canciones de cuna y el aire olía a sal y a libertad. Allí trabajaba creando muebles únicos, piezas de arte funcional que llevaban en cada veta de madera una historia de amor y supervivencia. Esperanza se unió a él no como refugiada o como mujer rescatada, sino como compañera y socia. Juntos, transformaron la carpintería en un taller de restauración de arte religioso, especializado en recuperar obras dañadas de iglesias rurales que no tenían recursos para contratar grandes empresas de Madrid o Barcelona. Su trabajo les permitía viajar por aldeas perdidas en las montañas asturianas, donde eran recibidos como bendición por párrocos ancianos que veían sus retablos barrocos devueltos a la vida bajo las manos expertas de Esperanza. Mateo se encargaba de las estructuras de madera, ella de los detalles pictóricos, y juntos creaban milagros pequeños que devolvían la fe a comunidades que habían comenzado a creer que sus tesoros estaban perdidos para siempre. Las noches las pasaban en pequeñas posadas familiares o cuando el trabajo los llevaba a lugares muy remotos, acampando bajo las estrellas. Hacían el amor al sonido de las olas rompiendo contra los acantilados, se despertaban con el canto de los pájaros marinos, desayunaban pan casero y miel mientras planeaban el día de trabajo que tenían por delante. Una tarde de junio, exactamente 2 años después de aquel encuentro junto al roble donde todo comenzó, Mateo la llevó a un acantilado desde donde se veía el mar extendiéndose infinito hacia el horizonte. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que rivalizaban con cualquier obra maestra que ella hubiera restaurado jamás. Allí, con el viento jugando entre su cabello y el sonido eterno de las olas como música de fondo, él se arrodilló y le ofreció un anillo que había tallado personalmente en madera de roble, la misma madera del árbol donde la había encontrado, transformada por sus manos en un símbolo de amor eterno. Le confesó que había pasado los últimos meses planeando aquel momento, buscando las palabras perfectas, ensayando discursos que sonaran dignos de lo que sentía por ella. Pero al final, solo pudo decirle la verdad más simple y profunda, que ella había convertido su mundo en blanco y negro en un universo de colores que no sabía que existían, que había transformado su silencio en música, su soledad en compañía perfecta. Esperanza no necesitó escuchar más. Se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre las manos y le susurró que sí antes de que terminara de formular la pregunta, porque también ella había encontrado en él algo que creía que solo existía en los cuentos de hadas, un amor que no necesitaba demostrarse con grandes gestos, sino que se vivía en los pequeños detalles de cada día compartido. Se casaron una semana después en la pequeña iglesia del pueblo, con una ceremonia íntima a la que solo asistieron los amigos que habían hecho durante sus 2 años de trabajo conjunto. El párroco que los casó fue el mismo anciano cuyo retablo habían restaurado meses atrás, y que insistió en oficiar la boda como forma de agradecimiento por haber devuelto la belleza a su iglesia centenaria. Esperanza llevó un vestido sencillo de algodón blanco que ella misma había cosido y un ramo de flores silvestres que Mateo había recogido esa mañana en los acantilados. Él estrenó el único traje que había comprado en su vida,
pero sus manos callosas y su sonrisa tímida lo convertían en el novio más hermoso que ella había visto jamás. Durante la ceremonia, cuando intercambiaron votos que habían escrito con sus propias palabras, más de un invitado se secó las lágrimas, porque era evidente que aquellos dos seres humanos habían encontrado algo raro y precioso, un amor que había sobrevivido a la traición, al miedo, a la violencia, y había salido purificado como el oro en el fuego. La fiesta se extendió hasta altas horas de la madrugada, con música de gaita asturiana, sidra que corrió como agua y bailes que mantuvieron a todo el pueblo celebrando hasta que el sol comenzó a asomar por el horizonte. Pero el momento más hermoso llegó cuando los novios se retiraron finalmente a su casa, la pequeña vivienda anexa a la carpintería que habían convertido en su hogar. Mientras se desvestían en silencio, ayudándose mutuamente con los botones y los cierres, Esperanza encontró en el bolsillo de la chaqueta de Mateo una pequeña figura tallada en madera. Era ella misma, con un detalle tan exquisito que parecía respirar. Cada línea de su rostro había sido memorizada y trasladada a la madera con la precisión de quien ama no solo el conjunto, sino cada detalle que lo compone. Le preguntó cuándo la había hecho, y él le confesó que había trabajado en ella durante meses, tallando un poco cada noche después de que ella se quedara dormida, memorizando la curva de sus labios, la forma de sus ojos, el gesto tierno que hacía cuando se concentraba en su trabajo. Esa figura se convirtió en el símbolo de su amor, algo creado en silencio, con paciencia infinita, perfeccionado con el tiempo y la dedicación de quien entiende que las cosas verdaderamente valiosas no pueden apresurarse. Los años que siguieron fueron una sucesión de días felices unidos como cuentas de un rosario de bendiciones. Su reputación como restauradores creció, pero nunca permitieron que la fama los alejara de la esencia simple de lo que hacían, devolver belleza al mundo, una pieza a la vez. Esperanza comenzó a escribir un libro sobre técnicas de restauración aplicadas a arte religioso rural, un manual que se convertiría en referencia obligada para estudiantes de todo el país. Mateo desarrolló técnicas innovadoras para estabilizar estructuras de madera centenarias sin alterar su carácter histórico. Juntos formaron a una nueva generación de artesanos que llevaron sus métodos a rincones remotos de España, donde el arte parecía condenado al olvido. Una primavera, 5 años después de su boda, Esperanza despertó con una sensación extraña, una plenitud diferente que le tomó varios días identificar. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que significaba, se quedó sentada en el borde de la cama, con las manos sobre su vientre todavía plano, sintiendo una felicidad tan intensa que temió que fuera demasiado buena para ser real. Le contó la noticia a Mateo esa misma noche, mientras cenaban frente a la ventana que daba al mar. Él se quedó inmóvil durante varios segundos, el tenedor suspendido a medio camino hacia su boca, procesando las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Luego sonrió con una expresión de asombro tan pura que ella supo que estaba pensando lo mismo que ella, que habían recibido un regalo más precioso de lo que se habían atrevido a soñar. El embarazo transcurrió como una sinfonía perfecta. Mateo se volvió aún más protector, más tierno si eso era posible. Construyó la cuna más hermosa que se había visto jamás en el pueblo, tallada en madera de cerezo con incrustaciones que contaban la historia de su amor. El roble donde se conocieron, la cabaña donde se enamoraron, el mar donde decidieron construir su vida juntos. Esperanza siguió trabajando hasta el 7º mes, restaurando con manos que parecían bendecidas por la maternidad inminente. Sus compañeros de trabajo bromeaban diciendo que el bebé ya nacería sabiendo distinguir entre un óleo del siglo XVII y una témpera del XVIII, porque había estado expuesto a más arte en el vientre materno que muchos adultos en toda su vida. Una noche de octubre, cuando las primeras tormentas de otoño azotaban la costa asturiana, Esperanza sintió las primeras contracciones. Mateo la llevó al hospital de la ciudad más cercana, conduciendo bajo la lluvia torrencial con una mezcla de nervios y emoción que lo hacía murmurar oraciones que había aprendido de niño y creía olvidadas.
El parto fue largo, pero sin complicaciones. Cuando finalmente pusieron en brazos de Esperanza a su hija, porque era una niña, tal como ambos habían intuido, el mundo se detuvo. Tenía el cabello oscuro de su madre y los ojos cafés de su padre. Y cuando abrió los ojos por primera vez y los fijó en el rostro de Esperanza, pareció reconocerla inmediatamente. La llamaron Alba, como el amanecer, porque había llegado justo cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana de la habitación del hospital, iluminando el rostro de su madre con una luz dorada que Mateo juró recordar hasta el día de su muerte. Alba creció rodeada de arte, de música, del sonido constante de las herramientas de carpintería y del aroma a barnices y pigmentos que definían el mundo de sus padres. Dio sus primeros pasos entre esculturas de santos barrocos, esperando restauración. Pronunció sus primeras palabras, señalando los colores de una paleta de pintura, y aprendió a leer deletreando los nombres de los artistas en las placas de identificación de las obras. Pero más que eso, creció rodeada de un amor tan sólido y constante, que se convirtió en la base sobre la cual construyó su propia comprensión del mundo. Veía cómo sus padres se miraban después de años de matrimonio con la misma intensidad que debieron mirarse la primera noche en la cabaña de las montañas. Escuchaba cómo se hablaban con respeto y ternura incluso en los momentos de desacuerdo. Observaba cómo trabajaban juntos como una sola mente dividida en dos cuerpos, complementándose con una sincronización que parecía coreografía. Cuando Alba cumplió 10 años, Esperanza decidió que era hora de contarle la historia completa de cómo se habían conocido sus padres. No la versión edulcorada que le habían contado de niña, sino la verdad completa. La traición, la huida, el encuentro junto al roble, la cabaña, la batalla que casi los mata y el amor que los salvó de todo. La niña escuchó con los ojos muy abiertos, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que había heredado tanto la sensibilidad artística de su madre como la sabiduría práctica de su padre. Cuando Esperanza terminó el relato, Alba se quedó pensativa durante largo rato. Finalmente, con la seriedad que solo pueden tener los niños cuando tocan verdades profundas, le preguntó a su madre si no tenía miedo de que todo fuera demasiado perfecto, demasiado hermoso para durar. Esperanza la abrazó contra su pecho y le explicó que había aprendido que la felicidad verdadera no viene de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos junto a la persona correcta. Le contó que cada día, al despertar junto a su padre, tomaba la decisión consciente de seguir eligiéndolo, de seguir construyendo su historia de amor día tras día, que el amor no era un estado permanente que se alcanzaba una vez y duraba para siempre, sino un verbo activo que requería atención, cuidado y la voluntad constante de elegir al otro por encima de todo lo demás. Alba asintió con la sabiduría precoz de quien ha crecido viendo el amor verdadero en acción, y le prometió a su madre que cuando fuera mayor buscaría un amor como el de sus padres, uno que fuera capaz de sobrevivir a las tormentas y salir fortalecido por ellas. Los años continuaron su curso sereno. La carpintería taller se había convertido en una pequeña institución en la región y estudiantes de arte venían desde universidades lejanas para aprender las técnicas que Mateo y Esperanza habían perfeccionado. Pero nunca perdieron la esencia artesanal de su trabajo, la conexión personal con cada pieza que restauraban. Una tarde de diciembre, 20 años después de aquel primer encuentro en el bosque, Mateo sorprendió a Esperanza con un viaje a los Pirineos. Le dijo que quería mostrarle algo, pero se negó a dar más detalles. Viajaron por carreteras serpenteantes que despertaron en ella recuerdos de aquella huida desesperada de hacía tantos años. Pero esta vez viajaba como mujer amada, protegida, con un futuro sólido construido sobre la roca de un amor probado. Cuando finalmente llegaron al destino, Esperanza reconoció inmediatamente el lugar. Era el bosque donde él la había encontrado, donde todo había comenzado. Pero algo había cambiado. Donde antes se alzaba la cabaña rústica de Mateo, ahora había una construcción hermosa, una casa de madera y cristal que se integraba perfectamente con el paisaje natural.
Mateo le explicó que había comprado de vuelta la propiedad meses atrás, trabajando en secreto con arquitectos y constructores para crear algo especial. No era solo una casa de vacaciones, sino un taller de arte en medio de la naturaleza, un lugar donde pudieran retirarse cuando quisieran reconectarse con el silencio y la soledad que los había unido originalmente. Pero la verdadera sorpresa estaba junto al roble centenario donde la había encontrado. Había plantado un jardín de esculturas, obras que había tallado durante años en sus ratos libres, representando los momentos más importantes de su historia de amor. Estaba la figura de ella atada al árbol, pero liberada por sus manos. Estaba la representación de ambos frente a la chimenea la noche en que se besaron por primera vez. Estaba el momento en que él le propuso matrimonio junto al acantilado. Y en el centro de todo, grabado en una placa de bronce incrustada en el tronco del roble, había una inscripción que resumía toda su historia. Aquí comenzó el amor que transformó dos corazones heridos en uno solo, capaz de enfrentar cualquier tormenta. Esperanza lloró sin poder contenerse, pero eran lágrimas de una felicidad tan profunda que parecía conectarla con todas las generaciones de mujeres que habían amado antes que ella. Se abrazó a Mateo bajo las ramas del árbol testigo de su historia, y le susurró que aquella era la obra de arte más hermosa que había visto jamás, porque no estaba hecha solo de madera y bronce, sino de tiempo, paciencia y un amor que había crecido como los anillos de un árbol, añadiendo una capa nueva cada año. Esa noche, durmieron en la nueva casa por primera vez, escuchando los mismos sonidos del bosque que habían acompañado sus primeras noches juntos. Pero ya no eran los desconocidos asustados que se habían refugiado de la tormenta. Eran compañeros de vida, cónyuges, padres, artistas que habían convertido su amor en una obra maestra que trascendería sus propias vidas. Cuando Alba cumplió 18 años y se marchó a estudiar Historia del Arte a Madrid, Mateo y Esperanza se encontraron solos por primera vez en casi 2 décadas. Podría haber sido un momento de crisis, como les pasaba a tantas parejas cuando los hijos se independizaban. Pero ellos descubrieron que seguían teniendo tanto que decirse, tanto que compartir, tanto que crear juntos, que la soledad de pareja se convirtió en una nueva luna de miel. Retomaron la costumbre de caminar por los acantilados al atardecer, de hacer el amor con la pasión de los primeros días, pero con la ternura que solo dan los años compartidos. Viajaron por Europa visitando museos y catedrales, combinando trabajo y placer en una aventura constante que los mantuvo enamorados no solo el uno del otro, sino de la vida misma. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza de su casa en la montaña, Esperanza le preguntó a Mateo si alguna vez se preguntaba cómo habría sido su vida si ella no hubiera aparecido atada a aquel árbol. Él la abrazó más fuerte y le respondió que no, que nunca se permitía imaginar una vida sin ella porque sería como imaginar un mundo sin luz, sin música, sin color. Le confesó que cada día, al verla despertar a su lado, se sentía como el hombre más afortunado del universo, que había aprendido que el verdadero milagro no era haberse encontrado, porque el amor encuentra la manera de manifestarse cuando dos almas están listas, sino haber sabido reconocerse mutuamente en medio de tanto ruido y tanta prisa del mundo moderno. Esperanza se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, y le dijo que ella tampoco cambiaría nada de su historia, ni siquiera los momentos dolorosos, porque todos habían sido necesarios para convertirlos en las personas capaces de amarse como se amaban. Le susurró que había entendido finalmente que el amor verdadero no era la ausencia de tormentas, sino la presencia de alguien con quien enfrentarlas, que no era la garantía de que todo saldría bien, sino la certeza de que, pasara lo que pasara, no estarían solos. Mientras hablaban, una estrella fugaz cruzó el cielo nocturno, dejando una estela de luz que duró apenas unos segundos, pero que pareció bendecir sus palabras. Ambos pidieron el mismo deseo sin consultarse, que su amor siguiera siendo faro y refugio para todos los que tuvieran la suerte de conocerlos. Y así transcurrieron los años,
como páginas de un libro hermoso que se escribe solo, con cada día añadiendo una línea nueva a una historia que parecía no tener fin. Porque el amor verdadero, ese que nace del reconocimiento mutuo de dos almas que se buscan a través del tiempo y el espacio, no conoce de finales, solo conoce de nuevos comienzos, de ciclos que se renuevan, de estaciones que pasan dejando enseñanzas que fortalecen los cimientos de lo que realmente importa. La capacidad de dos seres humanos de elegirse mutuamente, día tras día, construyendo juntos una historia que trasciende la suma de sus partes individuales. Y cuando el tiempo finalmente cobre su tributo, cuando sus cuerpos ya no puedan seguir el ritmo de sus corazones eternamente jóvenes, su amor quedará grabado no solo en las obras que restauraron juntos, sino en cada persona que fue testigo de su historia, en cada estudiante que aprendió de ellos que el arte verdadero no reside solo en los museos, sino en la capacidad de crear belleza en la vida cotidiana. Porque ellos habían demostrado que el amor, cuando es auténtico, se convierte en la obra maestra más duradera que dos personas pueden crear juntas. Una historia que inspira, que sana, que enseña que siempre es posible volver a empezar, siempre es posible volver a creer, siempre es posible encontrar en otro ser humano el hogar que el alma ha estado buscando desde el primer latido del corazón. Y así, bajo las estrellas que habían sido testigos de su historia desde aquella primera noche en la cabaña de montaña, Mateo y Esperanza siguieron escribiendo con sus vidas la prueba irrefutable de que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino la realidad más hermosa que dos personas pueden crear cuando se atreven a entregarse completamente al milagro de encontrarse y elegirse una y otra vez hasta que sus historias individuales se vuelven una sola, eterna e inquebrantable como las montañas que los vieron nacer a la vida compartida. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Nos emociona leer tus palabras y saber cómo estas historias emocionantes llegan hasta lo más profundo de tu alma. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, regálanos un like y suscríbete al canal Historias Contadas del Día para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con tanto cariño. Gracias por estar aquí. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que sanan, inspiran y transforman. Con cariño, Alejandro Cortés. Nos vemos muy pronto en otra historia que tocará tu corazón.